Modifiqué, sí, le di otro. O sea, se llegan a las mismas ecuaciones, pero me pareció más completo ya como lo dejé. Déjenme mostrarles. Déjenlos, voy a pasar del otro lado a ustedes. Wow, ¿qué tengo que hacer? Ok, bueno. Vean, ya terminé. Creo que quedó mejor. Esta parte ya se les había mostrado, que empecé, sí, controlado por reacción química, pero aquí está, ¿no? Para la pura reacción química, ahí está, ¿no? Y luego, por difusión en los poros o bajo el control de la transferencia de masa, no puedo eliminar la reacción química porque es un proceso en paralelo. O sea, difunde, reacciona. Poquito o mucho. Y aquí se ve, ¿no? Lo analizamos en la ecuación. Esta. Déjenme ir por un marcador. Ahorita creo uno. Lo analizamos con este término, ¿no? Que les decía yo, pues, lo que pasa es que si considero eso, sí, porque R de A era la constante por la concentración de A, y decir que la constante es suficiente, es mucho más grande, pues es eliminar un término muy grande, ¿no? Entonces, por eso lo mantenía. Creo que en su momento se los dije, ¿no? Control X. Y luego llegamos aquí, puse las las condiciones límites y cómo sacaba yo, digamos, las ecuaciones. Y luego, muy interesante, ahí ponía el factor de grano, aunque fíjense que esa parte de la forma, se me hace que voy a cambiar un poco mi cursor, porque una cosa es el grano y otra cosa es la partícula o pellet. Bueno, pellet es la cantidad de masa que hay en la partícula, porque la partícula está formada por poros y por materia. Y entonces lo que tiene los poros son huecos. Entonces, pellet es la fracción de masa que ocupa el sólido B dentro de la partícula que está formada por granos, ¿no? Entonces, creo que ya el próximo semestre voy a modificar un poco y voy a entrar mejor con forma de la partícula. No, forma de la partícula que me permite después establecer forma del grano, ¿no? Entonces, esta partecita, partícula porosa con formación de capa de productos, formulación matemática. Aquí está la partícula, aquí hago un zoom. Entonces, la sección que ocupa el sólido se le llama pellet. Lo voy a dejar así, sección del sólido poroso, ¿no? Y entre grano y grano hay un hueco. Ok, entonces puse las condiciones, explico las formas de grano, y están bastante bien. Ajá. Hago, planteo la ecuación. No, ya vi esto, no. Estaba yo escribiendo una tontería. Miren, la velocidad de reacción pues, es una constante cinética multiplicado por la concentración de A sobre la superficie, sobre la interfase. Ahí está. Pero obvio que esto nada más se va a llevar a cabo en la parte sólida. Por eso tengo que multiplicarlo por delta B, que es la fracción del pellet que ocupa B. Ajá. Luego tengo que sacar una relación y tengo que poner área del grano y volumen del grado porque necesito expresar el radio del grano. Y luego esta forma que realmente se entiende desde aquí. Ajá. Entonces, esta es la ecuación para la velocidad de reacción. Nada más explicada para A, ¿de acuerdo?
Entonces, tengo el balance de masa, nuevamente, y tengo la conservación para el reactivo sólido, ¿no? Pues es una ecuación que ya hemos tratado varias veces. Ok, ahora, estas dos ecuaciones, tiene que haber un cambio de variable. Y sí es cierto, es decir, yo por ejemplo en mi clase de electroquímica hago esto para resolver esto yo lo resuelvo en mi clase de electroquímica, esta sección, con transformadas de Laplace. Y tengo que hacer un cambio de variable. Y luego saco la transformada de Laplace, resuelvo, y después saco la antitransformada de Laplace, y a la forma de la antitransformada de Laplace vuelvo a regresar a sus términos originales, ¿no? Entonces, de lo que se trata, y todo el mundo lo hace en ingeniería. Recuerden que las tres líneas significa por convención, o sea que todo el mundo lo usamos, y sí es cierto. La sigma se utiliza para lo que se le conoce una concentración adimensionalizada, que es la concentración de A en la superficie, y la concentración de A no en la superficie de la partícula, ya estamos en una partícula porosa, sería en la superficie del grano, en tal cosa, ¿no? Ajá, dentro de la partícula, por supuesto. Y entonces, concentración de A en el seno de la solución. Eso es lo que se dimensionaliza. Luego, hay otras, como por ejemplo, el radio de la simetría, el radio desde el centro de simetría hasta la zona de interfase y el radio del grano. Coeficientes estequiométrico, constante cinética, concentración de A en el seno de la solución, A, densidad molar, área del grano, forma del grano, volumen del grado y por T de tiempo, ese es una T asterisco. La letra eta es un radio A aquí, fíjense, porque si tengo que comenzar. Hay dos tipos de radio. Déjenme mostrarles de una vez. Ahí ya había hecho las correcciones. A ver, déjenme ver. ¿Cómo lo hago? Vamos a ver, vamos a ver. No se me desesperen. Créanme que estoy realmente mejorando muchas de las cosas. Si no les pueden preguntar a sus compañeros, muchas de las cosas que doy como clase. Esto de la pandemia me ha obligado porque normalmente esto se los comento, pero a veces no lo escribo, o lo escribo en el pizarrón, o a veces nada más se los digo porque pues ya me lo sé. Este es el radio de la partícula. Déjenme hacer ese es RP. ¿Qué quiero hacer? Vamos a ver. No, yo creo que mejor aquí. Este es RP. Ahí está. Este es RP. Wow. Este es RP. Ahora, voy a agarrar este y voy a agarrar este. Voy a hacer como una especie de zoom. Este es RG.
Ahí está, se ve bien. Y este es R subíndice C. Claro que, como habíamos visto, al tiempo t igual a 0, RG y RC es el mismo, porque la partícula no ha reaccionado. Ahí están. RP, RC, RG. Ahora, déjenme ver, déjenme lo razono. ¿Quién es R? Se va a estar más difícil. Es que R, claro, conformación de capa de productos. R también debe, o sea, R es para la partícula grandota. Pero ¿cómo se las esquematizo? Fíjense que ya borré. Ajá. Vamos a ver. Si la reacción química es muy rápida, si hay una R mayúscula. Si la reacción química es muy lenta, no hay una R mayúscula. ¿Por qué? Vamos a ver. Voy a agarrar esta. Esta. Si la reacción química es muy rápida, por aquí había visto, ah, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Sí, no, sí, no, sí, me voy a tardar mucho. A ver, se los voy a dibujar y voy a tratar de hacerla más bonito, más... Ah, no, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Como es conformación de capa de productos, esta sería la RP. Y esa sería la R. Pero esa R la podemos observar
si la reacción química es muy rápida, porque entonces habría, esto que está en color azul, sería una interfase bien definida donde todo ha reaccionado. Y como todo ha reaccionado, pues en esa ya todos los granos ya están, digamos, completamente reaccionados. Ese sería R. Entonces, no en todos los casos aparece R. Y R subíndice P, pues sí, aquí está. Entonces, ahí está. A ver si más tarde me doy chance y le cambio un poco los colores o la acomodo de tal forma que se pueda entender. Bueno. Continúo. Entonces, esto se refiere a área de la partícula, forma de la partícula que está formada por muchos granos o por varios granos. Luego, este sigma. Este sigma son estos términos. ¿De acuerdo? Ahora, estas ecuaciones con estos cambios de variable me quedan así. Y luego, estas son las condiciones de borde con las que hay que resolver. Y entonces uno puede observar que aquí este término, sigma, agrupa todos estos. Y ahí están la constante cinética y el coeficiente de difusión efectivo. Son la constante cinética, entre más grande, pues quiere decir que es más rápida la reacción química. Y el coeficiente de difusión efectivo, pues entre más grande, quiere decir que difunde más rápido la difusión. Entonces, ahí están agrupados los términos que me van a decir qué tan rápido, qué tan lento es la reacción con respecto a la difusión a través de los poros. Aquí no estoy considerando transporte de masa externo. Ese sigma es clave, porque entonces si ese sigma tiende a 0, querrá decir que este valor, donde tienen involucrados estos términos, la etapa controlante es la reacción química. Bueno, en realidad hay que ver esto, ¿no? Porque está elevado al cuadrado, así. Hay que ver Perdón, pero el significado aquí está, ¿no? Entonces, cuando sigma tiende a 0, la reacción es química, y entonces la concentración dentro de la interfase es casi igual a la concentración en el seno de la solución, y esta relación se convierte en 1, ¿verdad? Porque las concentraciones son iguales. ¿Sí? Entonces, las condiciones de frontera me van a permitir resolver estas ecuaciones y me queda esto. Ahora, donde g, f de g es una función y el subíndice f de g quiere decir que es una función de la forma de grano que depende de la fracción reaccionada del sólido. Eso, todo eso quiere decir. Y entonces, uno sobre uno, placas, 1 sobre 2, cilindros, y 1 sobre 3, esferas. Y ST', ya está. Todos estos términos. Esa parte de cilindros no cambia, es decir, miren, para figuras alargadas que pueden ustedes tomar, para granos alargados, pueden decir que es un cilindro. Ahí creo que ya habíamos analizado que el 2 correspondería, aquí está, lo pusimos, tuvimos oportunidad de verlo, el análisis.
correspondería que la altura es constante y que está cambiando en los radios. O sea, para obtener esa figura. Ajá. La otra es que el cilindro se mueva en la coordenada axial y formen estos platos, agujas y platos. Bueno, estaba yo leyendo que me di a la tarea de ver, bueno, yo nada más le estoy mostrando para cuando el radio de simetría es, si no mal recuerdo, es este, el importante. Bueno, pues para cilindros que uno quiere considerar tanto el radio como la altura, porque en realidad eso es lo que pasa, pues las formas de grano están entre 2 y 3. No sé cómo se obtienen, la verdad. Nunca me he metido a hacer cálculos de ese estilo, pero estaba yo leyendo que se reportan factores de grano entre 2 y 3. Claro, entre un cilindro que está considerando el cambio tanto en la coordenada radial como un cilindro que está cambiando en la coordenada axial, o sea, en la altura. Ok, perfecto. Entonces, por eso también para la parte de reacción química, para estos, aquí aparecen las formas. Bueno, ahora, cuando ese sigma tiende al infinito, números muy grandotes, quiere decir que es difusión a través del pellet como la etapa controlante. Y entonces aquí les quedan. Esto en matemáticas quiere decir una función, la función f, la función g, la función h. Ahí es la función p para la forma de la partícula que depende de la fracción reaccionada del sólido. Esto. Ahora, esta función, ahí está. Este término, luego se ve placas. Este término, cilindros. Y este término, esferas. Justo como obtuvimos para partícula sin formación de capa de productos, no, con formación de capa de productos para partícula no porosa. Ahí está. Y con eso ya me puedo sentar tranquilo a que ya termine bien esta parte de partícula porosa, ¿no? Están las ecuaciones bastante, o están mucho mejor explicadas, creo yo. Bueno, dicho esto, que ya les expliqué qué es lo que modifiqué y por qué lo modifiqué y qué es lo que significa. Ya hice inclusive la actualización. Hago otra actualización más tarde para que ya quede, digamos, ahora sí, completo el asunto. Y entonces sigamos con lo que estábamos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es esto? Esto es termodinámica. Sigamos con la parte de reactores. Eso sí, ya está en el canal de Teams, ¿eh? Creo que no he hecho ninguna corrección para esta tercera unidad. Y si la hice, pues me acuerdan, porque ya no me acuerdo. Pero ahí están ya. Ya está el canal. También ya está aquí en el canal de sistemas multipartícula, ya está todo esto corregido. Entonces me faltaría hacer una última actualización de esto, para esto, esos radios que acabo de meter y que quede mejor. Bueno, entonces, cinética de reactores, aquí está. Unidad 3. Entonces nos quedamos aquí. Siguiente reactor. Reactor de flujo tanque agitado CSTR. Sí, ya lo habíamos. CSTR.
Y creo que había llegado yo hasta acá. Perfecto, ahí está, ¿no? Considerando estado estacionario. Perfecto. De aquí. Ok. Ya en la ecuación de Bach. Conociendo la cinética de la reacción, o sea, la ley de velocidad R sub índice A y el volumen, ustedes pueden determinar el tiempo que se requeriría para alcanzar un grado de conversión que deseen. Si ustedes cambian el volumen del reactor para la misma reacción, pues va a cambiar el tiempo. Evidentemente que si ustedes cambian la reacción o sea, otra reacción, porque utilizan el reactor para aquí, para diferentes reacciones, pues obvio que también va a cambiar el tiempo, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero llamar su atención es este reactor batch, que es de volumen constante. Puedo entonces yo calcular el tiempo para alcanzar un grado de conversión o viceversa. Puedo yo entonces calcular el grado de conversión alcanzado para un tiempo determinado, que eso no es lo usual, no es lo usual. Lo usual es para un reactor batch, de estos que acabo de comentar, es calcular el tiempo que ustedes necesitan para alcanzar un grado de conversión. Pero pasa un tiempo, ¿no? O sea, si yo quiero alcanzar 30%, tendré un tiempo. Si quiero alcanzar un 50%, obvio que tengo que tener un tiempo mayor. Y es aquí donde viene para que un reactor para flujo continuo, y si yo quiero volver a pensar en tiempo, es el tiempo que pasa la partícula dentro del reactor y se le conoce como tiempo de residencia. Si ustedes tienen 1 metro cúbico para ese volumen de reactor, tendrá un tiempo de residencia. Si ese metro cúbico lo pasan a 10 metros cúbicos y la velocidad de flujo no la modifican, pues el tiempo de residencia va a aumentar. Si ustedes disminuyen el volumen del reactor y la velocidad de flujo no la modifican, pues entonces van a tener un tiempo de residencia menor. Caso contrario, que es como realmente pasa en la realidad cuando ustedes llegan a proceso porque ya están diseñados los reactores, les van a pedir a ustedes, a ver, ingeniero, calcúlate la velocidad de flujo que tengo que alimentar para este tiempo de residencia. Claro, pues hay que conocer el volumen y con el volumen y la velocidad y el tiempo de residencia que ustedes quieren, pues es el flujo al que ustedes tienen que ajustar. ¿Sí? Para cuando se hace un diseño de operaciones, se calculan los volúmenes, se le da entre un 10-15% de seguridad. Ajá, y de ahí uno selecciona. Sale muy caro, sale muy caro. Ya en el mercado están, digamos, los volúmenes de reactores para muchos procesos. Entonces, por ejemplo, en el mercado puede haber reactores de lixiviación o de columnas de absorción, por ejemplo, de 1 metro cúbico y después de 3 y de 5. No hay de 1.5, no hay de 2 tampoco, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que hacer es ajustar las velocidades de flujo para entonces alcanzar el tiempo de residencia que uno desea. Es cuestión nada más de hacer un buen diseño de ingeniería. Ok, entonces, el tiempo de residencia se define como el tiempo que pasa aquí la partícula y sale. Y uno dirá, wow, nada más ya salir, ya no va a haber reacción. Para una celda de flotación, las partículas que no se quedaron adheridas a las burbujas, pues no van a regresarse solitas y van a decir, no, yo quiero quedarme con la burbuja. No, va a haber aquí un tiempo de mezclado, ¿sí? Las partículas se van a, bueno, primero hay un tiempo de acondicionamiento y bueno, después en el laboratorio ustedes alimentan el gas, bueno,
¿no? Pero el tiempo en el que se forma el agregado, pues se formó lo que se formó y flota lo que deba de flotar. Y lo que no, pues no va a flotar, así de sencillo, ¿sí? Porque como ya no está en contacto con el gas, pues ya se acabó su tiempo de residencia porque aquí estaba el gas. Y cuando sale la partícula, pues ya no hay más reacción o ya no hay más proceso de flotación porque aquí está el gas y solamente aquí le damos chance que esté un tiempo. No se puede quedar lo que ella quiera, es lo que nosotros controlemos. Ahora, ¿qué pasa para reacciones en fase líquida con líquidos, con sólidos? Pues separan el sólido, ¿no? Porque bueno, aquí en la tubería, si el sólido sigue con el líquido, si es un proceso de lixiviación, y todavía va reaccionando, obvio que va reaccionando. Y cuando pasa a otro sistema, pues van a cambiar la velocidad. A lo mejor aquí en este nuevo sistema van a cambiar la temperatura de lixiviación o van a cambiar el pH. Es ahí donde paran la reacción. Y entonces estos tiempos que hay entre este sistema y este sistema, por lo que yo he visto, sí se contabilizan porque ellos se dan como factores de corrección. Sí, y es porque todavía va aquí reaccionando la partícula. Una forma de detener la reacción es con la temperatura. Entonces, cuando, por ejemplo, tienen aquí reacciones en fase gaseosa, ¿sí? A una temperatura, por ejemplo, de 1000 grados Kelvin, salen de aquí, tiene que haber un enfriamiento, porque si no los gases siguen reaccionando y eso no es bueno, ¿no? Porque generalmente los materiales con los que está hecho el reactor son diferentes de los materiales a los cuales lleva la tubería con los productos y reactivos. Entonces, generalmente siempre hay un enfriamiento o hay un cambio de las condiciones que hace que la velocidad con la que van reaccionando con las que reaccionan aquí, baje muchísimo, para que entonces se considere que los materiales que están aquí dentro en el reactor sea su tiempo de residencia de acuerdo al volumen del reactor. Es así como cuando se despeja esta ecuación, ¿qué es lo que calculó? Pues el volumen del reactor. El volumen del reactor es el flujo de entrada menos el flujo de salida entre la velocidad de reacción. Y es una ecuación de diseño de los CSTR. Ahora los flujos, ya vimos que es mol sobre tiempo. ¿Cómo los calculo? Bueno, pues si ustedes tienen la concentración que es mol por volumen y la velocidad, flujo volumétrico, que es volumen por tiempo, pues cuando ustedes hacen el producto de esto que tiene unidades de, por ejemplo, mol sobre litro y esto que tiene unidades de litro por hora, les va a dar mol sobre tiempo. Entonces, la concentración por la velocidad, la concentración por el flujo volumétrico o velocidad volumétrica les va a dar el flujo molar, ¿no? Bueno, a ver, nuevamente, esta ecuación es interesante, pero no es muy adecuada para el diseño de los reactores. Igual que el batch, igual que aquí, que teníamos esta ecuación, y es correcta, ¿eh? Esta ecuación es correcta, correctísima. Ahí está. Pero debí de pasarla a una forma que dependa de la fracción reaccionada para este fluido A o para este reactivo A. Lo mismo voy a hacer para el CCTR. ¿Cómo? Perfecto. Primero, recordamos que en un reactor tipo batch, el grado de conversión quedó en función del tiempo, ¿verdad? Fue lo que les dije. A ver, hay que calcular, podemos calcular el tiempo al cual se alcanza el grado de conversión. Tengo un grado de conversión, un tiempo, quiero aumentar el grado de conversión, pues más tiempo, ¿no? Aquí en un CCTR, el grado de conversión no es función del tiempo, es función del volumen. Pero obvio, ya les acabo de explicar cómo sí está el tiempo de residencia considerado, pues nada más por el volumen, ¿no? Entonces, si ustedes multiplican el flujo molar de entrada de la especie, que tiene unidades de moles de A alimentados por tiempo, por la fracción reaccionada o fracción
de conversión. Y la fracción de conversión sigue siendo los moles de A reaccionados entre los moles de A alimentados. Si multiplican ustedes moles de A alimentados por moles de A alimentados, pues les da moles de A reaccionados por tiempo. Entonces, el término de fracción de conversión por el flujo de entrada les da los moles de A reaccionados. La velocidad de flujo molar a la cual A abandona el sistema, o sea, la salida, así como va, la salida. La salida será, vamos a ver, ¿qué es la salida? Es lo que entra menos lo que reaccionó, ¿verdad? O sea, entra, reacciona A y lo que no alcanzó a reaccionarse o lo que no alcanzó a reaccionar de A, porque tiene un tiempo de residencia, pues es la salida. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que reaccionó y esto es lo que está entrando y esto es lo que está saliendo. Vean cómo, de manera muy sencilla, puede uno ver entonces que el flujo molar de salida es igual al flujo molar de entrada menos que lo reaccionó. Hago una agrupación de términos, reescribo y me queda esta ecuación. Ahora, esta F de A0, pues ya sé que es concentración de A a la entrada del reactor por la velocidad con la que va A. Bueno, entonces, dicho esto, por ejemplo, para esta reacción, A más el coeficiente estequiométrico de B dividido entre A de B me da C más D, me quedaría que esta ecuación de diseño voy a sustituir los términos de flujo por A. Aquí los tengo, ¿verdad? F de A0, F de A y R de A. Ahora, F de A0, aquí lo tienen, pero F de A ya lo escribo en función de los grados de conversión, que es este término que está aquí. Y ya simplemente hago un poco de matemática, de álgebra, y me queda esto. Que el volumen, para calcular el volumen de un CSTR, es el flujo molar de entrada entre la velocidad de reacción multiplicado por el grado de conversión que ustedes desean alcanzar. Un grado de conversión pequeño, uno entenderá que pues necesita un volumen pequeño o un flujo bastante rápido para que pase poquito tiempo en ese volumen de reactor. Caso contrario, si yo quiero un grado de conversión alto, pues requeriré un volumen alto, ¿no? ¿Sí? O un flujo molar pequeño para que pase mucho tiempo dentro del volumen de reacción. ¿Sí? Los CSTR, que son como tanques, cuando se hacen los diseños, es carísimo. Ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista para que entiendan de diseño, de ingeniería, por qué sale tan caro pedir, por ejemplo, a ver, ustedes calcularon un reactor de 8 metros cúbicos. Pues es carísimo 8 metros cúbicos, ¿no? Bueno, ¿y saben por qué es carísimo? Porque alcanzar 8 metros, para alcanzar el grado de conversión utilizando 8 metros cúbicos, les va a salir mejor si se compran 2 reactores con un volumen menor, y ahorita les explico por qué, sobre todo para los CSTR. Y eso se le llama arreglo de reactores en serie y en paralelo. Eso se utiliza mucho en la industria para precisamente, además imagínense, se les muere un reactor, ¿qué es lo que hacen? Pues tiene que entrar otro, ¿no? Entonces, generalmente, cuando hacen el diseño para un reactor, pues siempre consideran, son como las válvulas, ¿no? Siempre hay que considerar los bypass para que pase por el bypass y ustedes puedan hacerle mantenimiento a la válvula principal, por ejemplo. O las bombas, siempre, si no se han fijado, siempre hay 2 bombas. Falla una, pues entra la otra, porque la producción no se puede parar. Para los reactores es un poco más complejo,
No todas las industrias pueden tener un reactor y otro reactor al lado. No se puede, sale muy caro. Entonces, lo que se hace es más o menos calcular para que el flujo sea dividido. Puede ser, generalmente se divide a la mitad, pero puede ser que se divida en 3 o en 4 y pongan ese número tantos de reactores, los pongan en paralelo. Pero hay también combinación de CCTR y CCTR en serie, y vamos a ver por qué, cuál es la ventaja de eso. Lo vamos a ver con una gráfica muy sencillita. Bueno, siguiente reactor es el reactor tubular de flujo tapón PFR. Son tubos cilíndricos. Por ejemplo, en la industria de la pasteurización, son como serpentines. Por ahí va, porque si ustedes, por ejemplo, la industria de la pasteurización, no solamente la de la leche, sino por ejemplo, la industria que requiere para la concentración de jugos, ¿no? O para la industria de los jugos, se requiere, por ejemplo, para hacerlos concentrados, se requiere evaporar agua, ¿no? Y entonces, si ustedes aumentan mucho la temperatura en ese tipo de procesos, degradan. Degradan, por supuesto, a los compuestos que le pueden dar el sabor, el olor, y si esos los degradan, pues el producto deja de ser atractivo. Entonces, lo que se hace es que para, digamos, quitar el agua, son temperaturas, no pueden ser temperaturas de cambio de fase, o sea, 100 grados centígrados, ¿no? Por ejemplo, presión atmosférica. Si está encerrado en un tubo, pues la presión todavía es mayor, entonces la temperatura tiene que ser mayor para cambio de fase, ¿no? Entonces son temperaturas 30, 35 grados centígrados. E inclusive, ustedes fíjense en la leche, pero yo no sé si en la leche ya lo tiene, todavía lo tiene, pero por ejemplo, en la leche se fijaba uno en los números. Había un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Creo que a veces era un poco menos, pero eso les indicaba, me parece, los ciclos que pasaban. Creo que ahora ya no está, por ejemplo, en la leche, que pasaba o que lo hacen pasar dentro de los reactores. Entonces, como son tiempos que pudieran ser largos porque no pueden utilizar temperaturas altas porque degradan el producto, se utilizan ese tipo de reactores. Son tubos, son tubos. Hay muchos, ese es un muy buen ejemplo, pero pues hay otros, ¿no? Entonces, aquí es un tubo cilíndrico, aquí presento, miren, aquí está la entrada, ¿no? Es una entrada, aquí llega, digamos, el reactivo y se distribuye por estas valvulitas, ¿no? Acá. ¿Sí? Y entonces, consideramos que cuando el régimen hidrodinámico es turbulento, que está bien mezclado, ahí no hay ninguna agitación como si lo hay aquí, miren, aquí sí hay agitación. ¿Cómo no? Aquí sí hay, les hablé de propelas y hay todo, ya todo un serie de criterios de las paletas, de los baffles, de los impulsores, de los tamaños de los impulsores, del factor de la potencia mínima que, por ejemplo, tiene que utilizarse para, por ejemplo, para que se levanten los sólidos. Todo eso se calcula, todo eso ya, digamos, no es algo nuevo. No sé si es algo que les enseñen, eso sí no lo sé. Pero bueno, entonces, este es el reactor. Esta es una sección del reactor y el reactor puede ser muy grande y entonces el campo de flujo se modela como un flujo tapón o taponado, por eso se le llama plug reactor. Este se opera en estado estacionario, ya hablamos del estado estacionario la clase pasada, y los reactivos se van consumiendo conforme pasan a lo largo del reactor, claro. Quiere decir que aquí habrá una conversión, aquí habrá otra, y así sucesivamente hasta que tengan aquí una conversión final. Entonces, esta ecuación, claro, el grado de conversión con respecto a la coordenada axial.
coordenada radial pudiera existir, que digan ustedes, oiga, aquí puede haber un grado de conversión y aquí puede haber otro grado de conversión. La respuesta es sí. Pero se asume que no hay cambios con respecto a esta coordenada, a la coordenada radial, que todos los cambios son con respecto a esta coordenada, a la coordenada axial. Esta ecuación proponerla en una sección del reactor. Aquí. Es lo que tenemos acá. Lo que tengo aquí, que es una diferencial de volumen. Para esta diferencial de volumen voy a considerar que aquí está el flujo de entrada, que es el mismo flujo de aquí, es el flujo de entrada, y aquí tengo un flujo de salida, y aquí, esta es la coordenada V, y esta es la coordenada V más delta V. Entonces, todo esto vale una delta de volumen, y ahí habrá una delta G. Recuerden que la G es para consumo y o generación, ¿de acuerdo? Entonces hago el balance de masa. Estado estacionario igual a 0, flujo de entrada, flujo de salida y lo que ha reaccionado. Pero dentro de la delta V. Hacia V y a la salida en el punto V más delta V. Y lo que reaccionó en el delta V. Esto si lo reescribo, aquí están los términos en la parte de abajo. Me daría, y si despejo R de J, me quedaría esto. Me quedaría que es el flujo de salida en el punto V más delta V menos el flujo de entrada en el punto V dividido entre el delta V. Ahora, si esos volúmenes se están haciendo muy pequeñitos y yo calculo el límite a esto, es como escribir. Aquí puse un ejemplito que vemos en matemáticas. Entonces, el límite de la función evaluada en x más delta x menos la función de x sobre delta x, cuando delta x tiende a 0, el límite me queda la derivada de la función con respecto a la posición. Si esto sería como si fuese delta x, pues el delta en volumen, esto me quedaría la derivada del flujo de f de x, digo de f de j, sobre la derivada de volumen. Ok. Eso, si las deltas v son pequeñitas. Bueno, ahora, esta ecuación, pues la escribo para el reactivo A. Ahí está. La velocidad de reacción es igual a la derivada del flujo de A entre la derivada del volumen. Si pongo un signo negativo, que quiero decir que es para consumo, menos, pongo un menos. Perfecto. Y luego, perdón, bueno, me faltó esta. Esta es para un ejemplo de A más B, me queda esto y me queda esto. Ya la hago la integral. Este es para A y este sería para el reactivo A y este sería para el producto B. Perfecto. Bueno, pero esta ecuación que tengo aquí de diseño tampoco es muy práctica. Necesito una que esté en función, al igual que STR, que esté en función del grado de conversión. Y voilà. Entonces, lo que digo, o lo que hago, es que sustituyo, a partir de esta ecuación, la derivo. Esa ya vimos cómo llegamos. Y una vez derivada, aquí está, esta la derivo, la sustituyo aquí. Y me da esto. ¡Tarán! Y luego despejo el volumen e integro en todo el volumen. No es desde el volumen 0 al volumen, es en toda la integral del volumen y les da esto. Que el volumen es igual al flujo de entrada por la integral del 0 al grado de conversión de el cambio de conversión sobre la velocidad de reacción. Y esta es la ecuación de diseño para un CCTR. Muy bien. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo se hacen este tipo de cosas? Primero partimos de la ecuación general de balance, ¿verdad? Aplicar el balance molar al reactor específico, va a HCTR flujo tapón y me dan estas ecuaciones. Ahí está, ¿no? Me dan estas ecuaciones. Ahí están mis ecuaciones de diseño. Ahora,
La pregunta es, ¿tengo la velocidad de reacción como una función del grado de conversión? O dicho de otra forma, ¿tengo datos numéricos de la velocidad de reacción para diferentes grados de conversión? Pues si ya los tengo, ya la hice. Y si no, lo que tengo que hacer es colocar la ley de velocidad en funciones de los grados de conversión. Aquí pongo un ejemplito. Este ejemplito que tengo es para una reacción reversible, donde tengo dos reactivos, el reactivo A más el reactivo B, y tengo un producto C. Entonces ahí tengo la constante cinética K minúscula, la concentración de A, la concentración de B, menos, porque es una reacción reversible, por la concentración de C dividido entre la constante de equilibrio. Pero la constante de equilibrio no es más que la relación entre la constante cinética en sentido directo entre la constante cinética en sentido inverso. Por eso lo coloco ahí como la constante de equilibrio. Y luego lo que hago es aplicar la estequiometría para expresar la concentración como una función de la conversión. ¿Sí? Por ejemplo, para fase líquida o batch de volumen constante, aquí está esta, ¿no? Es decir, la concentración de lo que aún queda sin reaccionar es igual a la concentración inicial menos lo que reaccionó de A. Claro que cuando yo lo reescribo me queda esto, que es la concentración de A inicial por 1 menos el grado de conversión de A. Para B, si yo lo quiero poner en forma de concentración de A, pues es concentración inicial. A ver, y este término... no me acuerdo ese, no me acuerdo. A ver, déjenme acordar. Ese término, ¿qué significaría? Vamos a ver. No sé, no me acuerdo. Ahorita lo voy a... Sí, me acuerdo que aquí lo tenía. Bueno, pero acá es la relación del coeficiente estequiométrico de B entre el coeficiente estequiométrico de A por el grado de conversión con respecto a A. Estos grados de conversión están con respecto a A. ¿Por qué escojo A? Pues porque es el reactivo limitante o el reactivo más caro o el reactivo más tóxico. Esta debe de ser... Es fácil. Esto es sin unidades, esto es sin unidades. Para que sea la sumatoria, quiere decir que esto tiene que estar sin unidades. Y debiera de ser algo que esté relacionado con... Vamos a ver. Debe ser una relación de concentraciones, pero déjenme, me lo reviso y hago una actualización de eso, porque ya tenía tiempo que no llegaba hasta aquí. Bueno, y entonces aquí se está colocando la concentración de A en función del grado de conversión y aquí está la concentración en función del grado de conversión. Me faltaría... Sí, estoy seguro que este es una relación de concentraciones. Lo que no estoy seguro si es una relación de concentraciones entre A y B o es una relación de concentraciones entre C y B. Lo checo, lo checo, lo checo. Y entonces estos términos se sustituyen aquí. Y entonces ya les queda la velocidad de reacción en función de grados de conversión. Y entonces, al evaluar las ecuaciones de tipo algebraico, que es para el CCTR, y del tipo integral, que es el batch tubular, ya sea que esa resolución lo hagamos analítica o numéricamente, vamos a poder obtener el volumen del reactor. Déjenme dejar aquí un marcador, lo checo, espero hoy, no tengo asesoría. Y vamos a dejarlo hasta aquí, todavía nos falta, vamos a hacer un ejemplo, y todavía nos falta reactores en serie, y luego hay recirculación, y hay muchas cosas muy interesantes. Esta sección les va a gustar más. Bueno, que pases una excelente tarde, noche. Nos conectamos mañana. Creo que sí, ¿verdad? Hasta luego.
Hello. Hasta luego, Inge. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Nos vemos.